muy interesante y lo vamos a estar esperando. Ahora sí, en cuanto a la charla de hoy, quiero presentarles a Esther Mostovich de Cukierman, quien nació en Montevideo, Uruguay, estudió Derecho, Sociología, Coordinación Institucional, Idioma y Literatura Yiddish en varias universidades. Ejerció en Uruguay como escribana, es una apasionada del Talmud, lo ha estudiado desde hace muchos años con rabinos y profesores de todas las tendencias. Fue profesora de Talmud y de Derecho durante 18 años en el Centro de Posgrados de la Facultad de Derecho, Universidad de la República Uruguay. Este año de 2020, ese curso se da por Zoom auspiciado por la Universidad Ort Uruguay. También ha dado cursos, seminarios, talleres y conferencias en la Universidad Católica del Uruguay, en el Colegio de Abogados de Capital Federal en Buenos Aires y varias veces en el CIDICSEF. También publicó varios libros, entre ellos Inmigrante, Tras las huellas de mi padre, Uruguayos de tradición judía, Talmud y Derecho, tomos 1, 2 y 3, y publica asiduamente en el Semanario Hebreo de Montevideo y en internet en el portal del Comité Central Israelita de Uruguay. Muy bienvenida, Esther, ¿cómo estás? Bárbaro. ¿Me olvidé de algo o dije Muchas todo? gracias por la invitación. Por favor, realmente es un placer tenerte hoy entre nosotros. Quien va a estar dando unas palabras de introducción a lo que va a estar diciendo Esther va a ser Mario Eduardo Cohen, presidente del CIDICSEF. Así que, Mario, sin más preámbulos, adelante, el público, al igual que con Esther, te aclama. Bueno, buenas tardes a todos, Hag Sameach. Queremos darle la más cálida bienvenida a Esther Mostovich de Cukierman, gran amiga de la institución y que nos hemos visto en varios de los últimos simposios, ha participado con su sapiencia. Gracias por compartir con nosotros. En lo personal le debo mucho a ella, me ayudó con el libro de Maimónides que editamos en el año 2017 y lo presentó a ella, en lo personal lo presentó tanto en Punta del Este como en Montevideo. Muchas de sus ideas están expuestas en el libro. Entonces, pero mi idea es motivar sobre lo interesante que va a ser esta conferencia. Vamos a hablar nada menos, nada más que de la Genizá del Cairo, que se descubrió en 1896 y que fue uno de los descubrimientos, el tesoro literario y cultural más importante de la historia judía se encontró en el Cairo en 1896. Fueron 300.000 documentos de 8 o 9 siglos y fue lo más importante, digamos, salvo, bueno, 50 años después se encontraron los manuscritos del Mar Muerto y algo, bueno, empalidecieron este hallazgo anterior. De todas maneras, lo que vamos a ver, los manantiales, los tesoros que tiene la Genizá del Cairo, vamos a escudriñar algo de todo eso. Los documentos encontrados hasta ahí justamente en la Genizá del Cairo recién empiezan a ser desconocidos. En varios siglos recién vamos a conocer totalmente el contenido de todos ellos. Y bueno, justamente Esther ha recorrido, estuvo en el lugar y es de esas historiadoras que va y conoce el lugar también, cosa importante. Y creo yo, en lo personal, que es la persona que más conoce del tema de la Genizá del Cairo. Pero hoy nos convoca un tema específico. El reino judío de Casaria, de los Húsares, de los Casares, de acuerdo a cómo querramos decirlo. Lo que queremos es se me ocurrió una serie de preguntas a Esther para que a ver si nos puede ayudar en todo esto. ¿Cómo puede ser que haya existido un reino judío hace 1000 años, durante 100, 200, 300 años, y que sus gobernantes y su clase dirigente haya sido judía? ¿Cómo puede ser que esta gente haya elegido el judaísmo, siendo el judaísmo una religión en aquel momento de gente perseguida, sin un Estado, sin
sin ninguna estructura, teniendo al cristianismo y al islam que tenían en ese momento una capacidad y imperios impresionantes. Les cuento, por ejemplo, que David Ben Gurión, cuando creó el Estado de Israel, dijo: estamos creando el Estado de Israel, el primer Estado en 2000 años. Se equivocó. Estaba creando el Estado de Israel, el Estado judío, de 1000 años atrás, porque 1000 años atrás existió el reino de Casaria. Lo interesante, la pregunta es, ¿por qué se interesaron esta gente en el judaísmo? ¿Por qué conocemos los nombres de los reyes, de aquellos los canes, y conocemos con nombres hebreos? ¿Por qué conocían las letras hebreas? ¿Por qué, por lo menos, conocemos, por ejemplo, los nombres de los reyes? Un rey Obadiah, un rey Zacarías, un rey Benjamín, un rey Aarón, un rey Joseph, un rey Menashe, un rey David. Eso parecen ser los reyes del antiguo Israel, ¿no es cierto? Personalidades con nombre Pesach, con nombre Hanukkah. Ahora, lo interesante es, pero ¿por qué en el judaísmo por qué ninguna escuela judía de América Latina estudia estos temas? ¿Por qué? ¿Por qué le interesaban tan poco a los soviéticos y después a los rusos estudiar todos estos temas? ¿Por qué prácticamente es o a través de la Genizá del Cairo o a través de cronistas árabes que conocemos esta parte de la historia judía? Nosotros tenemos ahora el gusto de presentar a una de las mayores especialistas en el tema, por lo menos en América Latina. Esther, quiero que nos cuentes un poco por qué. Bienvenida, gracias en nombre de CICSEF. Gracias, Esther. Muchas gracias por la presentación y mucho gusto en encontrarme con ustedes. Saben que a mí me interesa conocer al público con el cual estoy dando una clase Zoom. Yo traje una pregunta para ustedes que se las va a escribir Ilan, no sé qué medio tenés para... Ya mismo. Bueno, esa pregunta es para ustedes. Va a llegar un momento en que le voy a preguntar también a él que me conteste qué es lo que han ido respondiendo. Y, ya está mandada la pregunta, Esther, ¿eh? ¿Ya lo mandaste? Ok. Según la tradición hebrea, el hebreo es el idioma en que el Señor del universo enseñó las leyes a su pueblo en el monte Sinaí. Se lo llama Lashon HaKodesh. Eso quiere decir no lenguaje santo, santo hay uno solo, que es el Señor del universo, se llama lenguaje de santidad. Por eso, de acuerdo a la tradición, los folios escritos en idioma hebreo no se deben tirar cuando se rompen o se ponen viejos. Cuando las letras ya no son bien legibles, hay que darles reposo en algún lugar tranquilo, como cualquier anciano que ha muerto. ¿Dónde? En un cementerio judío, por supuesto. Y mientras no se entierran, el profeta Jeremías dice que se guardan en un recipiente de barro para que duren y se conserven muchos días. Ustedes saben que esas palabras de Jeremías se han respetado. En los recipientes de barro cocido se encontraron los rollos del Mar Muerto. Y también, este es otro tema que nunca se ha dado, los rollos del desierto de Judea, que son muchísimos más. En el Mar Muerto hay 13, hasta ahora 13 cuevas. En el desierto de Judea hay muchísimas más, pero eso es otro tema. Y en las comunidades del Oriente,
como paso anterior al entierro, la costumbre es depositarlas en algún archivo tranquilo. Una gueniza, generalmente es un archivo, un altillo en la sinagoga, o puede ser en cuevas escondidas entre las montañas. Y se han encontrado también en Afganistán. Al buscar a los talibanes, ustedes saben que aparecieron genizot adentro de algunas cuevas. Ese es otro tema muy interesante. De manera que rollos de Biblia, comentarios bíblicos, sentencias de los rabinos, responsa de los rabinos, o sea, respuestas rabínicas, se depositaron en una geniza. La práctica de guardar en geniza se extendió a cualquier documento con letra hebrea, incluso aunque no estuviera escrito en idioma hebreo, sino en cualquier idioma. Por ejemplo, ketubot, que son contratos de matrimonio, testamentos, libros de rezos, documentos comerciales, cuentas de comerciantes, letras de cambio, y todo eso fue guardado en la geniza. Muchas sinagogas, especialmente en Medio Oriente, bueno, desaparecieron por guerras, por ataques, y no se conservaron. Pero muchas, o por lo menos la geniza del Cairo, se conservó. Esa la mantenemos. ¿Qué hacían cuando el altillo se llenaba? Bueno, sacaban parte o lo enterraban, hacían una ceremonia respetuosa y guardaban en el cementerio. ¿Y qué pasó? Hay algo interesante con la sinagoga Ben Ezra. Existía ya en el año 800, en el suburbio de Fustat, que es el suburbio al sur del Cairo, el suburbio judío, ahí vivía Maimónides, por ejemplo. La sinagoga tuvo varias reconstrucciones. En 1889 se renueva la sinagoga. Y en ese momento se llevan al cercano cementerio que se llama Basatín, todavía está en uso. Otros documentos se vuelven a alpilar en el altillo. En ese tránsito entre la geniza y el cementerio, desaparecen, no se sabe cómo, unos cuantos documentos que al poco tiempo empiezan a aparecer en los negocios de los anticuarios de la ciudad del Cairo a la venta. ¿Cómo llegaron? Nadie lo sabe. Eso pasó, y gracias a eso, en 1896, dos hermanas, se llamaban Margaret Gibson y Agnes Lewis, pero se las conoce como las hermanas Gibbs, compraron en un negocio del Cairo un canasto lleno de documentos antiguos, llegaron a Cambridge, en la Universidad de Cambridge en Inglaterra ellas eran profesoras, y le mostraron al rabino de su universidad, profesor de Talmud, los documentos, a ver qué opinaba. Ese rabino se llamaba Solomon Schechter. Se entusiasmó tanto con lo que le mostraron que consiguió fondos para que la Universidad de Cambridge lo enviara en misión de rescate de documentos antiguos hasta el Cairo. Schechter encontró en la geniza del Cairo algo más de 300.000 pedazos de documentos, de manuscritos. La sinagoga de Ben Ezra estaba en Fustat, el suburbio judío del Cairo, y ese fue en la Edad Media un centro comercial que unía Europa con Oriente. Gracias al descubrimiento de Schechter, esa masa enorme, son más de 70.000, poco más de 70.000 los documentos, 300.000 son los pedazos. Y estos documentos salieron a la luz de a poco, pero lo importante es que iban a dejar la Edad Media al descubierto. El tema de hoy
nos lleva a uno de esos descubrimientos. En el siglo VII de la Era Común, los ejércitos musulmanes ya habían conquistado Persia, que es el actual Irán, Irak, Siria, Mesopotamia y Egipto. Ya rodeaban prácticamente Bizancio, no la pudieron atacar. ¿Y por qué? Porque se encontraron con los guerreros del Imperio Cázaro. ¿Quiénes eran? Inicialmente turcos, pero se habían juntado con los soldados hunos con H, que se habían quedado sueltos cuando Atila, el rey de los hunos, se murió y se desmembró su imperio. Eso fue hacia el año 453, 454. Este imperio cázaro empezó a dominar a las pequeñas tribus que había en la zona, mogoles, magiares, o sea, de Hungría, rusos, formaron un imperio. Cuando puedan me ponéis el mapa 1, por favor. Sí, Formaron un imperio en el centro, a ver, ahí se ve. digamos, acá lo ven. Este imperio iba desde Hungría hasta el mar Caspio y llegaba hasta el mar de Azov. Ustedes se dan cuenta qué superficie enorme llegó a cubrir el imperio cázaro. Los cázaros eran, lo podés sacar el mapa cuando quieras. Los cázaros eran de distintos orígenes, algunos de piel y cabello oscuro, otros de piel blanca, ojos celestes, algunos eran pelirrojos. Desde el siglo VIII hasta comienzos del siglo XI. Fíjense, 3 siglos, 8, 9, 10. Los cázaros detuvieron, por un lado, a las hordas de tribus bárbaras que querían llegar del Asia y entrar en el Imperio Bizantino especialmente. Por otro lado, también detuvieron el avance musulmán, una situación que en cualquier caso también benefició a Bizancio. Bueno, y aquí comenzaron las conversaciones y los asuntos políticos. Los musulmanes lo que querían era ganar a los cázaros para su esfera de influencia. Eso tenía que empezar por convertirlos al Islam. Bizancio los quería ganar para el Imperio Romano del Oriente. Eso quería decir convertirlos al cristianismo. Entre esas presiones, Constantino V de Bizancio se casó con una princesa cázara que antes del matrimonio se convirtió al cristianismo, se llamó Irene. Su hijo sería emperador de Bizancio, se llamaba León y lo apodaban el Cázaro. Casaria ya era una potencia, realmente, y en ese entonces una potencia tenía que estar luchando en nombre de religión o no estaba con sus elementos completos. Si se hubieran convertido al cristianismo o al islam, eso los hubiera hecho perder su independencia política. En esas circunstancias, se piensa que por motivos políticos, el rey y la aristocracia cázara decidieron convertirse a la que declararon que era la madre y origen del cristianismo y del islam, la religión hebrea. La gente de su tiempo recibió la noticia con la misma sorpresa que los historiadores posteriores. Había ya mucha gente, muchos judíos, viviendo en las tierras de Casaria. Judíos de Bizancio, de Persia, de Mesopotamia, inundaron al reino de Casaria. ¿Por qué? Porque en todos esos lugares perseguían a los judíos y los querían convertir al islam o al cristianismo, y por eso se escaparon
muchos judíos a Casaria para vivir tranquilos. Quiere decir que aquí tenemos un buen contingente de judíos que ya venían con tradición judía atrás. Los judíos traen a Casaria el idioma hebreo, la religión hebrea, los oficios, las técnicas de artesanías y se encargan del comercio internacional. A ver, ¿me haces el favor, Ilan? Cuando puedas me pones el mapa 2 en pantalla. Sí, ya lo pongo, un segundito. Bueno, ¿cuál era Ahí va el tránsito que hacían los cázaros? Ustedes ven ahí el mapa. Desde Casaria iban al puerto de Itil. Ven que, no sé si ahí ven que dice Itil, es junto al mar Caspio. Ese era el puerto internacional, el puerto por el cual salía el comercio de Casaria. También era la capital del reino judío, del reino de Casaria. Después les voy a contar algo interesante justamente sobre Itil. Bueno, miren la ruta que hacían. Cruzaban el mar Caspio, ahí no se ve, pero muy cerca del mar Caspio está la ciudad de Samarcanda. Pasaban por Samarcanda y cerca de Samarcanda yo misma estuve y vi allí los refugios que se usaban para los viajes internacionales, los refugios de viajeros. Eran fortalezas, porque el gran peligro que tenían los viajeros al transitar por esas tierras eran los ataques para robarlos. A ver, si iban hasta Oriente y lo que pretendían era comprar, está claro que tenían que tener encima dinero. Y en ese entonces el dinero era metal, oro, plata. Entonces tenían prácticamente fortalezas con guardias, con torres, y así transitaban. ¿Saben cómo eran los viajes de la Ruta de la Seda? No había un viaje que comenzara así en el principio y llegaran hasta Chang'an. Dice acá, en el último redondel que ustedes ven en China, dice Chang'an. Ese era el final de la Ruta de la Seda. Pero muchos de los pueblos que había en el medio, generalmente, bueno, muchos pueblos árabes, muchos pueblos turcos, no permitían pasaje, exigían lo que se llama dinero para dejar pasar. Entonces, muchas veces las caravanas iban de una ciudad a la otra, vendían y volvían. Algunos seguían, otros no se animaban y volvían. Pero en Chang'an, que era el centro de la Ruta de la Seda, ahí finalizaba la ruta comercial internacional. Después había rutas, vamos a decir, nacionales, que desde China iban hasta el Índico, desde China iban hacia el oeste, hacia el sur, recorrían varios puntos. Bueno, no vamos a hablar mucho ahora de la Ruta de la Seda, pero lo que quiero que se den cuenta, el disparate de distancia que podía cubrir un mercader para hacer negocios. ¿Saben que las ganancias podían llegar al 1000%? Pero también el arriesgar la vida tenía su precio, ¿verdad? En muchas cartas en la Geniza del Cairo que dan testimonio de todas esas correrías, esos viajes y de todo lo que hacía la gente mientras tanto. Bueno, saben que en la Geniza del Cairo aparecieron cartas de comerciantes de Itil, en hebreo, en ruso, en turco, en idiomas que incluso hasta el día de hoy no sabemos qué idiomas eran porque han desaparecido. Y todos escritos en letras hebreas.
Por eso es que las guardaron en una geniza, porque sin mirar a qué se referían, estaban escritos en letras hebreas. Hay historiadores árabes que confirman que en Casaria había una corte judicial compuesta de 7 miembros, conocedores de la ley de cada religión, 2 jueces cristianos, 2 jueces hebreos, 2 jueces musulmanes y un conocedor de las costumbres paganas de las tribus. Varias tribus, no había una sola. A mediados del siglo X, Hasdai ibn Shaprut, rabino y médico judío, ministro de Asuntos Exteriores del califa Abalrahman III de Córdoba, y además mecenas de literatos, de traductores hebreos, se entera por unos comerciantes que existe un reino ubicado entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y cuya existencia en todo caso está bajo un rey judío. Él encuentra a alguna gente de Bizancio que le confirma que sí, es cierto, que allí hay un reino con un rey judío. Hacia el año 954, Hasdai ibn Shaprut decide escribir una carta para comunicarse con el rey Yosef de Casaria. Yosef se llamaba. En la primera carta no llega a destino, porque los mensajeros al llegar a Constantinopla no obtienen permiso de Bizancio para llegar a Casaria. Entonces, Hasdai ibn Shaprut envía una segunda carta al rey Yosef. Esta sí llega a destino a través de 3 emisarios que se van pasando la carta, dan un rodeo grande hacia el norte y llega la carta a Casaria. La carta de Hasdai está redactada en un hebreo muy pulido por su secretario Menahem ibn Zaruk, a lo mejor oyeron hablar de él. Es un poema primero. Después hay saludos con el muy ceremonioso estilo árabe y luego el relato, todo en hebreo, ¿verdad? Todo en hebreo, de la afortunada condición de los judíos en el califato de Córdoba, donde están bajo la protección del califa, los tratan bien. Y Hasdai dice, nuestro país se llama en hebreo Sefarad, y para los ismaelitas que lo dominan, Al-Andalus. Hasdai pregunta al rey Josef de cuál tribu judía descienden los cázaros y si tiene noticias de cuándo llegará el Mesías. Hasdai termina la carta con su propia letra. Dice al rey que con gusto dejaría todo lo que tiene, todos sus honores, sus posesiones, viajaría a lomo de camello, como fuera, con tal de vivir como súbdito de un reino judío. El rey Josef de Casaria posiblemente también empleó un secretario para responder, pero escribe en un hebreo muy básico. Contesta que los cázaros son turcos, descienden de Togarma, nieto de Jafet, el hijo de Noé, que según dice en la Torá, en tiendas habitará. Togarma sería el antepasado de todas las tribus turcas. El rey Josef cuenta el episodio de la conversión al judaísmo de la aristocracia cázara en tiempos de su tatarabuelo, el Khan Bulan, a mediados del siglo VIII de la era común, ¿verdad? Relata cómo es Itil, la capital del reino, con 3 barrios concéntricos, el más interno es una isla donde está el palacio del rey. Cuenta que en su reino hay un Khan, que es el rey, y un Bes, B larga E Z, es la pronunciación, que va a la guerra y se ocupa del imperio. Así que el Bes es el jefe de guerrero y vamos a decir que es como si fuera hoy un primer ministro. Está claro que son seminómades, vivimos en la ciudad durante el invierno, pero en verano salimos al campo y cada clan trabaja su parcela hereditaria.
dice. Y en cuanto a la otra pregunta de Hasdai, del Mesías, contesta, nada sabemos, solo el Eterno lo sabe. Esta conversión al judaísmo del rey y los aristócratas cázaros también figura en narraciones de viajeros historiadores árabes del siglo X, del siglo XI. Todos ellos relatan cómo era la ciudad de Itil. Itil fue capital del reino cázaro hasta el año, digamos, desde el año 740, durante unos 100 años, hasta que comienza a hundirse en el mar Caspio. Fotografías aéreas han descubierto construcciones en piedra, al parecer, pero podrían ser de ladrillos, no se sabe, hundidas a pocos kilómetros del puerto de Astracán. Bueno, en ese mapa no está, pero el puerto de Astracán estaba cerca de Itil, ¿ah? Cerca de donde marca Itil. Al parecer, las fotografías aéreas muestran varias ciudades que se hundieron en la zona, cerca de la costa. Itil forma por ahora todavía parte del folclore de las ciudades judías perdidas. Los arqueólogos rusos han dicho que lo encontraron varias veces, pero siguen cavando desde hace años para encontrarlos. En un rato les cuento sobre las... Decime cuántos minutos me queda, Ilan. Todavía siguen cavando, hasta el año 2019, seguían cavando buscando a Itil. ¿Me decís, Ilan, qué tiempo tengo? Yo creo que si querés unos 10, 15 minutitos más, a ver si Mario me está mirando en este momento. 10, 15 Estoy bien, minutos. está bien, está bien, está bien. Hacia el año 961, Hasdai Shaprut envía una última carta al rey Joseph. No sabemos si llegó a destino. Podés sacar el mapa, Irán. No sabemos si esa carta llegó a destino, pero hay una copia en la Geniza. La copia de la Geniza, Hasdai comenta, no tenemos poder, somos aceptados. Cuando oímos hablar del rey y de su ejército poderoso en el reino de Casania, fuimos presa del asombro. Alzamos nuestras cabezas, nuestros espíritus retornaron a nosotros. Un reino judío en cualquier parte del mundo significaba defensa para todos los judíos del mundo. Y en ese entonces daba la tranquilidad de que el Señor no había abandonado a su pueblo judío disperso. Bueno, había ya... Esther, mientras tanto, si querés, mientras que terminás de... Estaba dada vuelta la canilla. Ah, bueno, porque si no tenía un... La carta no tuvo respuesta. Unos años después de mandarla, llegó a España la noticia de que el reino judío de Casaria ya no existía, había terminado vencido en el año 1016 por el príncipe de Kiev. Dos documentos más en idioma hebreo sobre el reino cásaro aparecieron en la Geniza del Cairo. El primero fue descubierto en 1905, más o menos, por el doctor Solomon Schechter. Se llama Documento Cambridge o Carta de Schechter. Se supone que es copia de una carta que algún judío cázaro da en respuesta a la primer carta de Hasdai, que llegó hasta Bizancio, pero no pudo continuar. En esta carta falta el principio y el final, de manera que no sabemos estrictamente quién la escribió y a quién iba dirigida, pero ¿qué dice? El judío cázaro cuenta al político judío de Córdoba que
tiempo atrás, alrededor del siglo V, judíos de Persia y de Armenia inmigraron a Casaria huyendo de persecuciones y se mezclaron con las tribus cázaras. Y después de esta misma descendencia se levantó un líder que se llamaba Sabriel, descendiente de judíos, ¿está claro, no? La carta esta plantea la posibilidad de que, digamos, los cázaros tienen un remoto ascendiente judío. Pero en todo caso, quedó ahí. La llamada Carta de Kiev es otro documento que apareció en la Geniza del Cairo. Fue descubierta en el año 1962 por el profesor Norman Golb de la Universidad de Chicago. Esa carta es manuscrita y está datada en la ciudad de Kiev. Los nombres que firman, algunos son hebreos, otros son turcos. Se ve que en Kiev se han unido cázaros conversos al judaísmo con judíos llegados desde Bizancio. La carta pide apoyo para el judío Jacob Ben Hanukkah. En Kiev ya juntaron 60 monedas de oro para salvarlo. Necesita conseguir 40 monedas más para pagar a sus acreedores. La deuda no es de él. Su hermano pidió un préstamo, se lo concedieron con la garantía de Jacob. El hermano fue atacado, los ladrones le quitaron el dinero y además le quitaron la vida. Y ahora Jacob tiene que pagar la deuda o va a ir a la cárcel. Los judíos de Kiev piden a los judíos de otras ciudades que también ayuden a Jacob. En la carta esta hay citas del Talmud. Por ejemplo, ayudadlos según es nuestra costumbre, comeréis los frutos de la tzedaká, esa ayuda justa. Recordad que la tzedaká salva de la muerte. Sabemos que hace unos años nosotros sabemos que hace unos años había en Kiev un distrito llamado Kozare. Les aclaro que yo estuve en Kiev y no lo encontré. Pregunté por el distrito de Kozare y nadie sabía nada. Pero en todo caso, este distrito, según los historiadores, llevaba ese nombre porque ahí habían residido cázaros turcos llegados a Kiev. Los cázaros realizaban comercio internacional en este momento con el norte de Rusia, con Suecia, con la zona norte de Europa y además en la ruta de la seda hasta Xi'an, la actual Shanghái. En el año 1016 el príncipe de Kiev vence a los cázaros y el reino de Casaria desaparece de la historia. Itil quedó reducida a escombros, también Sarkel, también otras ciudades. Y la gran pregunta es, ¿a dónde se fueron los cázaros? Porque eran muchos, ¿eh? Está claro que algunos se quedaron en Ucrania, en Rusia, en Crimea. En Crimea los encontró en el siglo XII Rabí Petaquia de Ratisbona. Cuenta que su judaísmo es muy elemental. Hacia el año 1100, el rabino de Barcelona, Yehuda ben Barzilai, en su libro de las fiestas escribe: hemos visto, no dice dónde, la copia de una carta que el rey José el Cázaro escribió a Rabí Haldai de Córdoba. No sabemos si la carta original es auténtica, tampoco si es cierto que los cázaros, que son turcos, se convirtieron al judaísmo. En el año 1161, Abraham ibn Daud, en su libro Sefer HaKabalah, dice: hemos visto en Toledo descendientes de los cázaros, discípulos de los sabios del Talmud.
Abba Eban. Abba Eban, ustedes saben, fue ministro de Relaciones Exteriores de Israel de 1966 a 1974. En su libro Mi Pueblo, escribió en 1968 que es probable que los descendientes de los Casares alcanzaron diversas comarcas eslavas, donde ayudaron a construir los grandes centros judíos de Europa Oriental. Es cierto, como dice Abba Eban, que algunos cázaros llegaron a Polonia y en Lituania, especialmente en la ciudad de Kovno, hay una gran familia, antes de la guerra, de apellido Casares con K. Me consta porque mi sobrina está casada con un muchacho que se llama Mario Casares. Y de Kovno venían toda su familia. Tal vez algún descendiente de los cázaros llegó a Sevilla y después de la conversión forzosa acabaron en Segovia. Saben que en el centro de Segovia, prácticamente al lado del acueducto, hay un restaurante de la familia Casares. Si entran en internet van a encontrar el menú. Yo estuve comiendo ahí. Y tienen ellos adentro unos carteles que dicen que la familia viene de Segovia. Punto. No saben, yo les pregunté, le pedí hablar con el dueño. No saben nada antes de que en Segovia se convirtieron al cristianismo. Pero es interesante. Bueno. Querida Esther, ¿por qué no vas cerrando? Y en lo personal me interesaría que cuentes ese cuadro que viste en China, que encontraste no solo árabes, sino también comerciantes judíos. Entre todo lo que corté, como tengo que cortar, no te doy el gusto y no hablo del cuadro que vi en China. Porque tuve que cortar mucho. No, te pido que cierres vos, que hagas tu cierre. ¿Está bien? Nosotros no sabemos qué fuentes tuvo el Kushari de Yehuda Levi, pero eso lo vamos a ver después en la parte de las preguntas. Lo que les quiero comentar es los últimos descubrimientos en territorio cázaro por los arqueólogos rusos. En 1972, 263 tumbas fueron descubiertas cerca del pueblo de Chelarevo, en Serbia, Yugoslavia. Los cuerpos son sin duda, las osamentas son mogoles. Sin embargo, en esas tumbas hay todos símbolos judíos y los nombres están escritos en hebreo. Los últimos descubrimientos son también de un ruso, Dmitry Vasiliev, que encontró en uno de los lugares del delta del río Volga sobre el mar Caspio, encontró restos de una ciudad hundida. Y en el año 2019, otro arqueólogo ruso, Damir Solovyov, empezó a excavar en un sitio muy cercano que dice que había una ciudad de 150 hectáreas, reclama que ahí están las ruinas del Palacio del Khan, y aparecieron platos y vajillas de cerámica de los siglos 8 a 10, aparecieron monedas de plata árabes de Tunisia. Eso indica que en esa ciudad se realizaba comercio. Si es Itil o no, no se sabe. Bueno, cierro y espero las contestaciones a las preguntas. Ya las tengo anotadas. Tú me vas a decir las que haya. ¿Sí? ¿Está bien? Desde ya que sí, desde ya que sí. Bueno, después en la media hora, dentro de las preguntas, te contesto lo que me preguntas.
Ahí está, ahí se recompusieron, se van a volver a hablar. Vos sabés, Esther, te comunico a vos y a todos los que nos están viendo, apenas algunos de los lugares desde donde nos están mirando, que son Barcelona, Buenos Aires, General Roca, Texas, Villa Crespo, México, sumamos a México al mapa, desde Fort Lauderdale, Florida, en Estados Unidos, también muchos amigos desde Brasil, y quería contarte, Esther, que algunas de las personas también que se sumaron al Zoom de hoy, que son la profesora Rayel Amado Bortnik desde Estados Unidos, Miriam Harrar, presidente del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, también está David Albagli de Río de Janeiro, pido disculpas si digo mal los apellidos. También está Erika Jack de la Universidad de Ort, de allí, de Uruguay. Y está también Susana Weich Yahak, que es investigadora en Israel, y sumo 2 personas más que me enviaron, que son Ricardo Feierstein, que es investigador en temas judíos, y también Simón Lamstein, que es un miembro también ahí de la comunidad judía del Uruguay. Todos ellos, muy bienvenidos al encuentro de hoy. Si querés, Esther, te voy diciendo como buen alumno algunas de las respuestas que me pasaron para el machete, porque yo la respuesta no la sabía. Y me dijeron lo siguiente, sé que Mario también quiere hablar, así que ahí, Mario, te activo el micrófono. Me dijeron lo siguiente: el libro es de una disputa entre judíos, musulmanes y cristianos para que el rey de Casaria escoja una religión. También me dijeron, trata de la correspondencia imaginaria desde España con un rey Qusar. Me dicen también, son 5 libros de preguntas y respuestas a un supuesto rey. También dicen, el Qusarí, o libro en defensa de la religión mancillada, fue escrito por este poeta y filósofo medieval y habla acerca del rey Cásaro Bulán, que decidió elegir una religión o filosofía para su pueblo. Optó por la religión judía de acuerdo a los escritos de Yehuda Haleví. Y también me dijeron diálogo entre el rey de los Jázaros y un judío. Hay más respuestas, pero que van todas en el mismo círculo. ¿Están en lo correcto la gente? La gente está muy bien, se ve que es gente que ha leído. Y ahora les cuento una respuesta sola para englobarlos a todos. El Qusarí fue escrito entre el año, por Yehuda Haleví, 1085-1141. Algunos pensaron que era novela de ficción, muchos pensaron que era verdad. En cualquier caso, los judíos lo tomaron como fuente de orgullo y esperanza, porque habiendo un solo reino judío independiente en alguna parte del mundo, el Señor no había abandonado a su pueblo. Esto tendría una consecuencia sumamente importante 300 años después. Y eso lo asegura Simon Wiesenthal en su libro Operación Nuevo Mundo, la misión secreta de Cristóbal Colón. Wiesenthal asegura que el recuerdo de los cázaros viviendo en algún impreciso lugar de Asia quedó en la memoria colectiva de España y Portugal, y sin duda fue uno de los motores de las empresas de descubrimiento en que se envolvieron los judíos conversos a la fuerza de los siglos XV y XVI, cuando buscaron en las Indias algún lugar en el cual poder vivir lejos de la Inquisición. Yo quiero resaltar ese punto. Lo entiendo muy importante. Nosotros no sabemos qué fuentes tuvo Yehuda Haleví porque el libro no la cita. Relata la conversión del Khan Bulán al judaísmo como resultado de una disputa teológica entre las 3 religiones. En el libro, Bulán, tatarabuelo del rey Yosef, llama a un doctor de ley de ley cristiana, y a un imán versado en la ley del Islam. Y hay un guiño acá del autor,
porque al doctor de ley hebrea, el rey no lo tiene que hacer llamar, lo tiene ahí en la corte, está al lado de él. Es decir, esto es es un libro de teología, pero está escrito como una novela. Según el libro, en la discusión entre las tres religiones, el Can-Bulan se decide por la religión hebrea porque la ve como la materna, la original, y de ella derivan el cristianismo y el islam. Pero él se convence de que es la religión primaria, primitiva y superior. El año que da para la conversión Yehuda Levi es el 740. Y no solamente, en ese momento sí se convirtió la aristocracia, pero las excavaciones y descubrimientos posteriores sabemos que fue mucho más extendida la conversión. ¿Ok? Vos sabés. Una preguntita. Sí, Mario, dale adelante y yo después paso. ¿Por qué crees que es prácticamente desconocido por los judíos de América Latina todo esto? Y una segunda pregunta. ¿Cómo es que pudieron aprender letras hebreas en un lugar tan distante y tan alejado de las fuentes? Y las costumbres judías, ¿cuál es tu teoría de cómo aprendieron todo esto? No es teoría. Ellos pidieron que les mandaran maestros desde Bizancio. El Can Bulan, el de la conversión, pidió que le mandaran maestros desde Bizancio y le mandaron para que enseñaran el judaísmo, no solamente el idioma, sino la Biblia, empezando por la Biblia. Mirá que casi todos ellos por lo menos conocían la Biblia. No sé si llegaron al Talmud, sí, algunos llegaron, es evidente. Fíjate cómo varios años después aparece alguien diciendo que los vio en Toledo y eran discípulos del Talmud, es decir, que los conocían. ¿Y por qué no lo conocemos en América Latina todo esto? Bueno, la bibliografía que yo he leído, casi en su totalidad, está en inglés. A ver, está traducido, sí, el Kusarí está en español, pero el libro de Wiesenthal también está en español. Sin embargo, cuando yo lo leí, en cuanto salió hoy, lo leí en inglés. Y no es fácil de acceder a bibliografía en inglés en Latinoamérica. Es simplemente por eso, hay muy poco traducido. Y lo otro que me habías preguntado, yo estuve en la ciudad se llama Chang'an ahora, Xi'an, X-I-A-N es el nombre actual, se llama ahora, pero antes Chang'an. Ese era el centro de la ruta de la seda, el centro del comercio de la seda. En la ciudad de Xi'an hay un enorme museo yo no recuerdo ni siquiera cuánta antigüedad. Ellos reclaman miles de años de antigüedad como pueblo chino. Y ahí, antes de entrar a la sección donde está lo que digamos sería antiguo, hay un enorme cuadro mural, una enorme pintura mural, que se dice que es antigua, y ahí está el emperador de la China abriéndole la puerta al comercio extranjero. China estuvo muchos siglos cerrada al comercio extranjero. Ese cuadro se entiende que es de la época más o menos del siglo XII, XIII. ¿Y quiénes están ahí en ese cuadro? Los comerciantes. Por su ropa se ve que uno está vestido como un cázaro mogol, y otro está vestido, no sé si es cázaro, pero está vestido como un mogol. Está vestido uno de japonés, está vestido uno de árabe, otro vestido de
chino, con una especie de vestidura de seda. Y hay una figura que yo no me la olvido. Hay una figura que no está parada, que está como metida desde atrás de los demás, y tiene, el único que tiene, cara rosada, piel rosa y ojos redondos. ¿Y qué tiene en la cabeza? Una kipá. Mirala como la mires, es una kipá. Y está vestido muy sencillamente con un ropaje marrón, me acuerdo. Y se nota que es un judío. Nadie lo va a reconocer, por supuesto, no sabe ni lo que es un judío ahí, ¿no? Pero se reputa que el cuadro es muy antiguo y no pudo un chino haberse imaginado una cara de piel rosada y ojos rodando. A nosotros en la cara los chiquilines nos señalaban y se reían, parecíamos los monos, porque la piel nuestra, los ojos, somos diferentes a los orientales. Bueno, Mario, ¿quedó contestada tu pregunta? Excelente. ¿No te enojas que no te la contesté antes? Vos sabés, Esther, de que más gente se sumó a saludarnos desde Caracas, desde Tucumán, mucha gente también desde Hollywood, Florida. Tiene ganas de saber un poco más sobre el tema y es evidente que por temas de tiempo no lo vamos a poder abarcar todo. Si querés después, Esther, dejar algún mail tuyo o algún contacto para que la gente pueda acercarse a vos de alguna manera, sería genial. Y te hago una pregunta que me hicieron desde el chat y después si querés abrimos a que la gente haga preguntas. Vamos a hacerlo, si te parece, Esther, en formato como ping-pong, lo más acotado posible, tanto la pregunta como la respuesta, para ver si podemos hacer que varios que tengan dudas puedan preguntar. Y me preguntaron, dicen lo siguiente: Marco Polo se refiere a un reino judío en Asia. ¿Es este mismo, el de los Husaris? No creo, porque Marco Polo es del siglo XII, pero puede estar recogiendo leyendas. Marco Polo dice, me contaron tal cosa, y también dice, he visto. Los viajes de Marco Polo, además, son los de un veneciano, así que los venecianos, bueno, son comerciantes y no dudo de que los haya visto porque ni siquiera hubiera podido imaginar muchas de las cosas. Pero lo que dice Marco Polo hay que tomarlo con pinzas. A ver, es cierto lo de los tallarines, ¿eh? Eso sí. Bien. Por último, también me preguntan si puede haber una relación entre la palabra Khan con la palabra hebrea Cohen. K-A-H-A-N con la palabra Cohen. No sé. El Cohen tiene una ascendencia directa hasta Abraham. Entonces, pretender que alguien converso llegue en su ascendencia, yo dije Aarón, ¿qué dije yo? Me parece que no dije Aarón. Digamos, Coanim son los descendientes de Aarón. Los descendientes de Moisés, su hermano, son levitas. Entonces, ser Cohen es cuestión de descendencia de sangre. Un converso no puede pretender ser Cohen, aunque eventualmente podría llegar a serlo, sí. No sé. Pero lo que es el Khan en Casaria es el rey y el Bes es el primer ministro. Perfecto. Bien. Esther, vamos a pasar a las preguntas de la gente y último, prometo, de los comentarios. Preguntan si se puede encontrar actualmente algún libro sobre este tema, si tenés algún título de algún libro para recordar a la gente, sería genial. Mientras pregunto a los que tienen la cámara prendida, si alguno tiene ganas de hacer alguna pregunta, si me levanta la mano, yo los voy viendo a través de las pantallas. No. Este libro lo escribí yo, es el tomo 3 de Talmud y Derecho. Tiene un capítulo sobre la Geniza del Cairo, tiene otro capítulo sobre los Kuyarim. Esto está en español.
La bibliografía, sí. Mira, es muy fácil. Si quieren bibliografía, entran en Amazon, ponen Cázaros, les va a salir. Hay bibliografía, hay buena bibliografía, pero en inglés. Perfecto. Bien. Ahora sí, pregunto a la gente que está del otro lado viéndonos, si alguno tiene ganas de hacer una pregunta, a ver si me levantan la mano, no sean tímidos. A ver. Ana, ¿vos tenés ganas de hacer una pregunta? ¿Puede ser? A ver. Vamos a ir pasando, no se me pongan tímidos. Ahí lo veo a David, ¿puede ser? David, estás con la mano levantada. Te pido que actives el micrófono, David. Ahí te envié solicitud. A ver si empezás a hablar. Ahí está, te escuchamos. Adelante, David. Profesora Esther, un gusto enorme escucharla. Y aprovecho antes de entrar en el mérito, saludar a mis amigos del Sindicef, con Mario, con María, con Graciela y todos los demás, y cuantos más amigos en Latinoamérica que veo. Pero la pregunta, en Asia Central se encuentran judíos que hablan dialecto persa. Sí. Isso puede haber como los flujos de judíos desde Persia hacia el norte no se hacen de forma un poco distintas de los flujos que alimentaran los askenazíes en Europa Oriental. Esses flujos son más direccionados a una otra tipo de formación judía, sea en Casaria, sea en otros países de Asia Central, donde se van encontrando núcleos de judíos que no se encuadran ni como askenazíes ni como sefaradíes, son otra marca y otra formación cultural, otra herencia cultural. Te voy a decir, en Persia se habla el farsi. El idioma farsi fue escrito con caracteres hebreos durante muchos años y eso indica una comunidad en Persia. Persia actualmente es Irán-Irak. Muchos judíos hablaron el farsi, lo escribieron en letras hebreas. Si tú entras por internet y buscas la tumba, pone tumba de Esther y Mordejai, vas a ver que en la ciudad de Hamadán, con H empieza, Hamadán, en Persia, están lo que se supone restos de Esther y de Mordejai. Se supone que es la tumba, la tradición lo ha conservado como lugar de la tumba. Es posible que así sea, que Esther y Mordejai estén enterrados en Hamadán, era la capital de... bueno, fue una capital muy importante hace muchos años. ¿Y hoy está en Irak o está en Irán? Se llamaba Ecbatana. El nombre antiguo de Hamadán es Ecbatana. Y era capital del reino de los Medos, que estuvieron antes de los persas. Ahora, de que los persas se hayan ido a todo el mundo judío, es posible, porque en los antiguos tiempos la gente se iba de una ciudad a la otra por problemas financieros, problemas económicos, por expulsiones, por algún rey que los tratara mal. Y aunque no había Sofnut y no había aviones y no había trenes, la gente caminaba. Durante muchos siglos las migraciones se produjeron caminando. Es posible que haya judíos persas viviendo en todo el mundo. No lo sabemos. Tendríamos que empezar a hacerles en análisis de, ¿cómo se llama esto moderno? ADN, para ver
y posiblemente te encuentres con algo muy, muy interesante, y esto viene de Israel, de los arqueólogos del Museo de las Diásporas en Tel Aviv. Le han hecho pruebas de ADN a persas judíos y a persas no judíos. Y te cuento que comparten el 50% de los genes. Es decir, no hay duda de que persas hoy en día, judíos y no judíos, tienen ancestros comunes. No sabemos cuántos años hace. Bien. Gracias, David, por tu pregunta también. Le doy la palabra a Ricardo Feierstein. Ahí le estoy pidiendo si se puede activar el micrófono, que tenía ganas de hacer una pregunta. Ricardo, ¿estás ahí? A ver si te estoy solicitando. Ahí está, abrir el micrófono. Bien, ahora sí. Adelante, Ricardo. Bien. Buenas tardes. Primero, felicitar y agradecer a la profesora por su muy documentado estudio sobre el tema y me ha hecho aprender un montón de cosas. Simplemente hacerle llegar dos preguntas conjeturales sobre el tema del Imperio Cázaro. Yo creo, en cuanto a la bibliografía, haber consultado un libro de Arthur Koestler, que es bastante conocido en castellano. El Imperio Cázaro y su herencia se llama. Así es. Hay uno de Kevin Brook, léelos. Si lo encontrás, Kevin Brook, B larga R O O K. Bien. Estos dos pensamientos son los siguientes, estas dos conjeturas. La primera, que hay un costado geopolítico que creo que no has mencionado en la cuestión del reino de Casaria, porque más allá de la visión religiosa de que el judaísmo es la mejor religión, es la madre de las otras, que es la que refleja el libro de Yehuda Levi, hay también una explicación casi militar, diría yo, ¿sí? Es decir, un reino amenazado, por un lado, por el imperio cristiano, digamos, cristiano ortodoxo en este caso, y por otro lado por los musulmanes, necesita unificar su extenso país efectivamente con una religión que no sea ninguna de esas dos, y hay allí una posible explicación sumada a la religiosa de la necesidad de convertir los habitantes de esa zona al judaísmo para darles un sentido de pertenencia, digamos, para las batallas que se avecinaban. La segunda cuestión tiene que ver con otra conjetura que dice que cuando se va desapareciendo el imperio cázaro, se desliza hacia Europa Oriental y que el primer rey de Polonia, después del año 1000, fue un judío cázaro. Esto es una cosa que he leído alguna vez y no he encontrado datos concretos para verificarlo. Me resulta interesante porque yo desciendo de allí, mi familia desciende de allí, y siempre me llamó la atención, y se lo digo a muchos amigos sefaradíes, que ellos son los únicos judíos verdaderos, los judíos palestinos, porque su contextura física y su apariencia no tiene mucho que ver con los gigantes pelirrojos de 2 metros de los cuales nosotros descendemos, y que evidentemente parece haber allí una unión religiosa o étnica en estos tiempos más modernos, pero que en la antigüedad constituían 2 tribus separadas. Estas son las dos conjeturas. Mira, yo no sé si hubo algún rey cázaro en Polonia. Lo dudo porque Polonia se regía por un sistema aristocrático de nacimiento. El hijo del aristócrata era aristócrata. Y la tradición polaca es de tomar a los reyes de acuerdo al descendiente del último rey. Lo dudo, pero nunca nada es imposible. Entre los cázaros había de todos los tipos físicos, porque había, yo lo dije creo, había rubios de pelo color rojo,
había morenos, había descendientes de los turcos. Lo que hubo, digamos, a mitad del siglo pasado fue la gran controversia que quiso ver o quiso llamar a los cázaros la 13ª tribu, tratando de demostrar de que éramos pocos los que descendíamos de la población inicial hebrea y que muchos descendíamos de los turcos, mogoles y los demás conversos del imperio cázaro. Digamos que con las pruebas de ADN salió de la esfera la probable 13ª tribu. Resulta que los judíos sefaradim, los ashkenazim, todos tienen los mismos genes, no son diferentes, y hay gente que está dentro del pueblo judío y directamente tiene muy poco gen judío. ¿Y de dónde vienen? Bueno, pueden haber sido conversos, pero no por regiones. Te repito, mirá que en Israel les han hecho pruebas de ADN a sefaradim y ashkenazim, y todos tenemos los mismos genes. Digamos que hubo divisiones de lugar de llegada y de idioma, digamos, del lugar, pero no en la sangre. Es muy poca la influencia no judía dentro de los actuales judíos que hoy vivimos. Bien, estamos llegando ya casi a la hora y media de conferencia, realmente un montón. Tengo anotada la última pregunta que me la pidió el profesor Natalio Steiner, a quien ahora le estoy abriendo el micrófono. Natalio, si puedes hacer clic ahí en la pantalla. Y quédense porque tenemos 2 comentarios más después de la respuesta de la pregunta de Esther, así que quédense ahí. Igual, realmente no para de sumarse gente. Esther, te cuento, no paró de sumarse gente hasta hace 1 minuto, sigue entrando gente y siguen llegando saludos, felicitaciones y agradecimientos por la charla que estás dando. Así que Esther, también no te olvides de dar si querés tu mail o algún contacto para que la gente pueda seguir consultándote. Ahora sí, Natalio, si estás ahí, adelante. Sí, muchas gracias, Ilan, gracias, CIDICEF, gracias, Esther, por la charla muy interesante. Quería hacerle dos preguntas. Básicamente, el profesor de Israel de Historia Judía, Shlomo Sanz, que muchos lo conocemos por su antisionismo y antiisraelismo, él opina que los cázares son los que dieron origen a los ashkenazíes en general con su migración. No, le digo la opinión de él, nada más. Quería saber su opinión por un lado. Por otro lado, la pregunta más importante de las dos es, más allá de las evidencias de la Kenizá del Cairo y el intercambio de cartas y del libro de Yehuda Leví, si se han podido encontrar en la zona del Mar Caspio, donde hoy en parte es Azerbaiyán, azerí, khazar, bien hay una asociación lingüística también, si se han podido encontrar restos sinagogales, mikvaot, cementerios, algún elemento físico, concreto, que nos hable más allá de una conversión espiritual al judaísmo. Cementerios, sí, varios cementerios. Que yo sepa, sinagogas no, mikvaot no. Lo que hay, digamos, lo que hubo en esa zona fueron dos problemas. Uno, ciudades que se hundieron en el Mar Caspio. Y yo dije en la charla de que fotografías aéreas han mostrado no una, sino varias ciudades en el delta del Volga sobre el Mar Caspio. Pero además, las ciudades cázaras fueron destruidas hasta los ladrillos. No quedó nada. Lo que se dice, nada. Hay apareció en las montañas una ciudad, restos de una ciudad, pero como quien dice, son unos pedazos de medio metro de altura, lo más que puede haber quedado. Es esa política de tierra arrasada la que no permitió conservar
no hay rastros. Hay un distrito en Kiev que se llama, creo que Kozare. Se supone que ahí vinieron los judíos, los cázaros cuando terminó el imperio cázaro. Pero que haya sinagogas, ahora encontrarlas, después de lo que pasó, digamos, bajo la dominación soviética, no. Yo estuve en la Unión Soviética a los 4 años de que se levantó, que empezó la perestroika, y encontrar sinagogas ahí, en Kiev sí, está una sinagoga grande, en Georgia encontré tres sinagogas en Georgia, en Moscú está la gran sinagoga, la de la calle Arshipova, y encontré una sinagoga en Samarcanda, pero era una sinagoga establecida durante la época de la Segunda Guerra Mundial. En Yalta están los restos de una sinagoga, y olvídate, no hay, no, dejaron la tierra arrasada. A ver, sabemos que en Afganistán, al estar en busca de los talibanes, encontraron cuevas con rollos de Torá, con documentación en hebreo, que databa de la época más o menos de la Edad Media. Pero nada que tuviera que ver con Khazaria, ¿está claro? Además, no sabemos hasta dónde los cázaros fueron letrados. No se conoce literatura cázara, no se conoce libros dejados por ellos. Es una comunidad compuesta por judíos llegados de Bizancio y compuesta por conversos. No dejaron, que yo conozca, nada escrito. Gracias. Merecidas. Bien, gracias Natalio también por la pregunta. Esther, ¿tenés ganas de dejar algún mail? Me están pidiendo mucho tu contacto, si puede ser. ¿Tenés ganas de decirlo? Así ¿Te la lo gente lo puede ir escribo? apuntando. Si yo te lo escribo acá, Mándamelo y yo lo retransmito a toda la gente. Mientras tanto, siguen llegando muchos saludos y quiero volver a recordarles que el próximo miércoles 14 de octubre a las 17 horas de Argentina vamos a estar con la siguiente charla titulada Los aportes de los judíos a España en el siglo XX. Va a ser muy prometedora, va a estar muy buena. Ahí ya me mandó Esther su mail, así que ya mismo lo estoy enviando por el chat para todos. Ustedes sepan comprender que yo estoy en el Zoom, estoy en el Facebook, estoy en el WhatsApp, charlando con los directivos del CICSEF, estoy tratando de abarcarlos a todos. Sigue entrando gente 1 hora y media después, así que son todos muy bienvenidos. Y no quería terminar el encuentro de hoy sin contarles algo muy, muy importante desde lo personal, que me da mucho orgullo, y no quería dejar de agradecer a toda la comisión directiva del CICSEF, que esta semana tuvo el beneplácito de nombrarme miembro honorario de esta organización. Quiero agradecerles especialmente a Mario Cohen, que es su presidente, a María Cherro Dazar, a Graciela Teba de Riva, a Leonardo Abadi, y si me olvido de alguno, pido disculpas. Ahí Gra me está diciendo que sí. Gra, ¿de quién me estoy olvidando? Activa el micrófono, quiero nombrarlos a todos. Betty de Azar. Betty Dazar también. Realmente me han conmovido esta semana con una carta que hice pública y que me dieron un orgullo muy grande. Y quiero agradecerles de corazón por estas hermosas palabras, el cálido reconocimiento, y sepan, quiero decirles que para mí el CICSEF es un espacio en el que aprendí a querer, a valorar y del que aprendo mucho en cada encuentro. Será hasta la semana que viene. te anoté algo, Ilan, perdóname, te anoté algo. Bibliografía en español. Podés nombrarla, si querés nombrarla. Ah, por escrito, me lo mandaste por escrito, discúlpame. Sí. Ahí está, ahí la voy a mandar a toda la gente. Un segundito.
ahí está mandado. Así que ahora sí, agradecerte, Esther, por el encuentro de hoy, pedir disculpas a los que no les puedo dar el espacio a la pregunta, sepan entender que por temas de tiempo estamos sobrepasados. Será hasta la semana que viene. Gracias de nuevo a toda la comisión directiva, al CIDICSEF, y agrego también, dentro de las personas que me olvidé de nombrar, a la secretaria, que es Diana Vitka, espero haber dicho bien el apellido, disculpas si me equivoqué, Mario. Un abrazo inmenso a cada uno de ustedes, de cada uno de los rincones. Supimos construir una comunidad virtual en uno de los peores momentos, no solamente de Argentina, sino de la humanidad, y eso, créanme, que es muy, pero muy lindo y reconfortante. Dejamos mucho de lado para cada encuentro, damos lo mejor de nosotros. Tenemos también a nuestros amigos en Facebook, que nos están mirando. Ya hay más de 50 personas que pasaron también por esta charla en Facebook, así que a todos, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Buena semana. Chag Sameach también. Gra, ¿querés decir algo? ¿Estás con la mano levantada o me estás saludando, Gra? Gracias a todos. Chag Sameach. Ahora se viene Simchat Torah, hay que ponerse a bailar. Exacto, desde casa. Cada uno desde casa va a estar bailando. Bueno, pero hay que bailar. Sí, quiero comentarles a todos los amigos que hoy nos acompañan que la próxima reunión de Zoom va a ser con el tema que anunciaste y la va a dictar la licenciada investigadora que vive en Barcelona y se llama Dominique Tomasov Blinder, que en este momento está conectada con nuestra reunión y está muy contenta de participar para el próximo miércoles, que los esperamos a todos. Gracias, Esther. Gracias a todos. Gracias, nos vemos con un poco de música. Gracias a los que me están saludando también por el chat. Y nos reencontraremos. Seguro que sí, nos vamos a seguir reencontrando. A ver si suena un poquitito la música de fondo. Ahí está. Debería empezar. Ahora sí. Un abrazo grande para todos y gracias por estar del otro lado. Chag Sameach. Nos vemos. Chag Sameach. Hola, Rolando. Nos vemos, Leo. Estás ahí, Leo. Ahí te veo, por fin. Abrazo grande. Hace 40 años el ensamble de música antigua